Quiero saber si se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Bien, perfecto. Excelente. Primero una novedad de último minuto. El señor Nicolás Pino en la Sociedad Rural acaba de perder su primera asamblea gremial. Quería hacer una reforma del estatuto y le salió mal aparentemente, lo cual marca un cambio de época. Eso es lo que me interesa a mí. Ya sé que ustedes no vinieron a escuchar eso, vinieron a escuchar sobre clima y perspectivas para sembrar maíz en esta campaña que se ha iniciado, la 25-26. Yo igual, de todos modos, gracias, nos volvemos a ver las caras un año después. Era justo previo a Santa Rosa que nos vimos en Córdoba. Y quiero expresar una queja sentida, dolorosa, diría. Ayer a la noche me tomé el trabajo de ver la charla de hace un año atrás. Porque soy periodista, perdón, no puedo con mi genio. Y dije, yo los voy a chicanear en serio, fuerte. Y me acuerdo la sensación que quedó hace un año, exactamente hace un año. También discutíamos, pero ansiábamos tormenta de Santa Rosa. Y ahora Santa Rosa, como que queremos que pase de largo y esquivarla, porque puede llegar un problema. Miren, primer cambio que detecté. Se pusieron de acuerdo muy rápidamente en que había una niña debilitada en aquel momento y establecieron que iba a ser complicado decidir la siembra de maíz el año pasado, justamente porque había una situación de déficit. Y entonces estaba el debate de la chicharrita, recuerden ustedes bien, y se discutía un poco si tardío o temprano, y ustedes decían que había que aprovechar cualquier ventanita para sembrar temprano. Y en todo caso lo que se pusieron de acuerdo, además de la niña debilitada, me comí la hora de charla, me la estudié, buscando dónde habían pisado el palito. Se pusieron de acuerdo en la niña moderada y dijeron va a ser muy complicado sembrar maíz, hay que aprovechar cualquier ventanita de humedad para hacerlo, más bien temprano que tardío, dijeron, apoyando un poco además la cuestión de la chicharrita, pero coincidieron en algo más, que es que había que tener mucha capacidad, usaron una palabra muchas veces que es adaptabilidad o adaptación, capacidad de adaptarse a un contexto absolutamente desafiante, esta era un poco la consigna que coincidieron. Yo muy malamente, porque a mí me gusta que se pelearan, de hecho se los dije, y ustedes no se pelearon. Un año después me encuentro que la niña no era debilitada, o si hubo, se fue, y tengo un niño más bien histérico. Un año después me encuentro con que no añoramos Santa Rosa, sino que le decimos andate, digo. Y un año después me encuentro con Mateo, que acaba de decir que todos podemos cambiar el mundo, y sin embargo ustedes decían que el mundo nos iba a cambiar a nosotros y teníamos que adaptarnos. Primera acusación grave. ¿Quién es el que cambia, nosotros o el mundo? Así que se las dejo picando para que me contesten y me resuelvan. ¿Puede haber cambiado tanto las cosas en un año? Empieza Leo de Benedictis, tal cual acordamos, tus 15 minutos empiezan a partir de ahora y un poco al final de tu exposición pretendo que respondas esto. ¿Puede cambiar todo tanto en un año? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias, Matías, por la introducción. Y la respuesta es sí, y mucho más también. De hecho, justamente la adaptabilidad que necesitamos desde el punto de vista meteorológico y agropecuario es justamente eso, ¿no? De poder pasar de años de sequía, porque justamente el año pasado estábamos en un contexto extremadamente seco, veníamos de prácticamente 6 campañas secas, con algún altibajo, pero veníamos con ese tipo de características y pasamos ahora a decir ojalá que no llegue la tormenta de Santa Rosa y tener una situación un poco más tranquila. No sé si todos igual están queriendo que no llegue la tormenta de Santa Rosa, pero bueno, hay muchas zonas que la están pasando mal por exceso de precipitación, cosa que el año pasado era muy difícil de poder hablar de una situación de excesos de precipitación, con lo cual
sí, la respuesta es la adaptabilidad es algo que necesitamos y yo creo que es una de las frases que más vamos a repetir porque justamente es el mayor de los procesos y el mayor de los desafíos que tenemos y no solamente con esto climático y con todo lo que habló Mateo, con todo lo que habló Freddy, que nos está mostrando que el cambio es constante y nosotros vamos siempre buscando ese cambio y tratando de aprovechar esos cambios para tratar de mejorar un producto, en nuestro aspecto mejorar un pronóstico, que hay mucho de eso, y en los productores tratar de mejorar una campaña y quizás no depender tanto de nosotros y que mañana el clima sea irrelevante para poder sembrar o no lo que querramos sembrar en el momento que querramos sembrar y no tener que depender de un pronóstico. Con lo cual yo creo que ese desafío está planteado y es a lo que apunta la genética, que es lo que se habló muchísimo en este congreso, es lo que apunta la tecnología, que también se habló mucho, y nosotros que tratamos de también adaptarnos y brindar ese granito de arena y ese aporte que podemos llegar a hacer desde nuestro lugar, de decirle a ustedes simplemente, che, miren que va a llover mucho, miren que va a llover poco, se viene una situación y no quiero desprestigiar tu trabajo, pero hacernos pisar el palito a nosotros es muy sencillo, lo podés hacer todas las campañas, es muy fácil que nosotros cometamos errores, siempre que se hace un pronóstico hay errores, así que no, era un chiste nada más, pero es verdad que todos los años nos van a encontrar miles de puntos flojos, porque además no solo hacemos un pronóstico para un lugar determinado, hacemos un pronóstico para toda una zona que tiene diferencias sustanciales. La semana que viene voy a estar en La Pampa y me dijeron, por favor, cuando vengas trae lluvia. Es uno de los comentarios más, que más se repite en este tipo de situaciones. Cuando vengas trae algo de agua y en La Pampa la están pasando mal con la sequía. Y ahí a poquitos kilómetros por la misma Ruta 5 están los campos totalmente inundados, hay localidades que están aisladas, así que la situación es grave. Y cuando habla uno de un pronóstico, por ahí está hablando de una zona que tiene 100, 200 kilómetros a la redonda y uno dice, en 200 kilómetros están inundados a pidiendo lluvia, con lo cual no es sencillo, pero bueno, tratamos de adaptarnos y tratar de brindar el mejor de los servicios dentro de lo que se puede y sabiendo las falencias que hay. Igual, Leo, yo no les pude hacer pisar el palito, porque más o menos adivinaron que no iba a llover y fue de hecho una primavera seca y un verano caluroso y recién empezó a llover cuando acá el maestro Eduardo dijo a partir del otoño de este año. Tal cual. Bueno, eso estuvo muy bueno porque fue un corte interesante, ¿no? Veníamos de esa situación y después el golpe fuerte, bueno, se deben acordar muchos que por ahí fue Chacabuco tomado como noticia, pero que fue gran parte de la provincia de Buenos Aires que tuvo esos 300, 400 milímetros y creo que fue el inicio de esta situación tan particular que estamos viviendo. Así que bueno, insisto, gracias por la introducción que la verdad que siempre viene bien porque uno por ahí habla de pronósticos y no está el trasfondo y está bueno que también se entienda del otro lado lo que queremos transmitir y aquí apuntamos cuando hablamos de un pronóstico. Así que empiezo. Hablo de lo que se viene. Bueno, la idea de todo esto también es contar un poquitito de lo que se está viendo. Yo traje algunos mapas bien grandes porque yo sé que el Congreso convoca a mucha gente de todos lados. Sé que por streaming lo están viendo de todos lados, así que metimos un mapa de todo Sudamérica por las dudas, ¿no? Bien generales, bien inclusivos, como decía Mateo, para tratar de hablar de toda la región. En realidad, obviamente que uno apunta a nuestra zona y como a nosotros lo que más nos importa para tratar de hacer un pronóstico no es mirar la zona en la cual estamos haciendo el pronóstico, sino también mirar un poco el contexto, mirar la circulación. A nosotros nos van a escuchar hablar todo el tiempo de circulación, porque la circulación es del norte, la circulación es del este, los vientos de no sé qué. Vamos a estar hablando mucho tiempo de ese tema, de cómo es la circulación, porque justamente la circulación es la responsable de todo lo que termina pasando. La circulación es la que te lleva o te quita humedad, la circulación es la que va a provocar que tengas un verano con mucha frecuencia de olas de calor o no lo tengas tanto. Entonces, por eso, cuando hablamos de pronósticos, mostramos cosas así, mapas generalizados, mapas que por ahí uno dice, bueno, espera, que ni siquiera me veo en dónde estoy. Bueno, en realidad lo hacemos no para confundir, sino para ver un poco el contexto de dónde viene. La humedad para provocar la lluvia tiene que venir de algún lugar, no es que se crea en el lugar, sino que tiene que aportarse de alguna zona que tenga mejores condiciones de humedad. Y si no hay en esa zona y yo tengo circulación de ese lugar, obviamente que no voy a tener o que voy a tener una muy baja probabilidad de precipitaciones. Por eso me gustaba arrancar con este mapa.
Un mapa que muestra la circulación esperada para el mes de septiembre, una circulación que todavía sigue siendo bastante errática, después de un invierno que, bueno, con lo que se puede llegar a dar con la tormenta de Santa Rosa, vamos a terminar teniendo prácticamente un agosto récord, en muchas zonas va a ser récord, un invierno récord en cuanto al volumen de precipitaciones, cosa que también era bastante difícil de prever, que se diera un invierno con ese tipo de características tan abundantes. Por ahí uno podía estimar una tendencia más húmeda para el invierno, pero semejante caudal de agua que hemos tenido en una zona tan amplia, la verdad que fue realmente significativo. Y cuando vemos el mapa de septiembre, en realidad vemos como un pequeño detrimento con respecto a este invierno, que en realidad ese detrimento es llevar a las condiciones a un parámetro un poco más normal, ¿sí? Aunque la palabra normal ya está un poco desvirtuada. ¿Qué es la normalidad en un contexto tan cambiante, tan errático, que ha necesitado tanto la adaptabilidad de nosotros para tratar de encontrar un punto medio? Bueno, es esa normalidad, nosotros utilizamos mucho la estadística a largo plazo, y lo que se está viendo justamente es que sea un septiembre un poco más acorde a algún valor normal. Ahora, la pregunta es si la tendencia a nivel general es a normalizar la cuestión o a seguir en estos vaivenes de lo climático en cuanto a temperaturas, en cuanto a precipitaciones, en cuanto a los extremos que estamos teniendo. Y uno cuando va avanzando y va viendo los diferentes meses, yo acá les puse algunos mapas como para resumir un poco el panorama, les voy a mostrar de acá hasta el comienzo del año que viene, como para tener un pantallazo general de lo que puede llegar a ser la campaña, pero lo que podemos empezar a ver es que hay un cambio en la circulación general con respecto a estos últimos años. No un cambio con respecto a los parámetros históricos, no un cambio tan significativo con respecto a los promedios que uno puede tomar a lo largo de 3, 4, 5 décadas, pero sí un cambio significativo con respecto a lo que fueron los últimos años. Los últimos años fueron caracterizados por un ambiente mucho más seco y la gran pregunta en realidad es si esa situación empezaba a ser más normal, ¿sí? El hecho de tener déficit de precipitaciones iba a ser la nueva normalidad, o si era un momento de desesperación temporaria y bueno, después se iba a empezar a acomodar. Bueno, todavía la respuesta en realidad concreta no la tenemos, podemos hablar de un montón de cosas, podemos hablar de proyecciones, pero todavía la respuesta concreta no la tenemos. Lo que sí podemos decir es que este año puede romper un poco lo que veníamos teniendo en los últimos años y empezar a generar una mejor circulación de la atmósfera, favorable al ingreso de humedad sobre nuestra región. Ya el mapa de octubre lo empieza a mostrar, no solamente sobre Argentina, también sobre Uruguay, sobre Brasil, sobre Paraguay. No estoy diciendo que va a llover lo ideal, no estoy diciendo que va a llover lo que necesitamos en cada una de las zonas, pero sí una tendencia en la cual empieza a haber algo más activo con respecto a lo que pasó en los últimos años. Y no es solamente el mapa de octubre, si yo sigo avanzando y vemos el de noviembre, fíjense, el de noviembre es un mapa en el cual pocas veces en los últimos años hemos visto, tanto en distribución como en volumen, lo cual está mostrando una tendencia bastante más positiva. ¿Todo va a ser lindo, todo va a estar bien acomodado? No, en realidad que no. Si nosotros analizamos, y volviendo al primero de los puntos que habló Matías del tema niño, niña, neutro, estamos transitando ahora una pseudo-neutralidad, un impas entre medio de tanto niño y niño que nos acompañó en los últimos años, y hay una cierta tendencia a tener algunas cuestiones que podemos calificar como neutral frío, niña débil, neutral moderado. Hay un montón de definiciones que no vienen al caso, pero que eso nos generan algunos cambios en los patrones que fundamentalmente y probablemente lo podemos llegar a tener de manera más marcada en los periodos de verano, ¿sí? En los meses, no tanto de la primavera, con un octubre, con un noviembre, pero sí, por ejemplo, en los mapas de diciembre. Y yo acá les traje el mapa de precipitaciones, pero no les traje los mapas de temperatura, por ejemplo, porque teníamos un tiempo acotado y no podemos hablar 2 horas del tema, pero si nosotros empezamos a analizar la combinación entre las temperaturas y las precipitaciones, acá uno de los factores que empieza a ser mucho más importante ya en diciembre, en este año en particular, es la temperatura y sobre todo los valores máximos. Si nosotros consideramos lo que pasó en los últimos años con respecto a las temperaturas, en general hemos tenido primaveras benévolas desde el punto de vista térmico, no desde el punto de vista de lluvia, ¿no? Desde el punto de vista térmico, primaveras benévolas hasta un diciembre bastante tranquilo y después sí teníamos veranos que nos pegaban fuerte con las temperaturas, grandes olas de calor en enero, en febrero. Bueno, eso este año se está viendo como de manera anticipada. Con lo cual acá lo que tenemos es el balance, el famoso balance entre lo que se evapora, lo que cae, lo que escurre,
cómo son la distribución de las precipitaciones, si van a ser aisladas o no. Y en este contexto, justamente lo que ayuda es esa circulación que antes les mencionaba. El hecho de tener una circulación un poco más húmeda que lo que genera son lluvias algo más generalizadas. Quizás no el volumen esperado, no el volumen deseado, pero sí una situación más general. Y eso es muy positivo, porque después la evaporación sí es generalizada. Las temperaturas es mucho más amplia que la lluvia es mucho más puntual. Las temperaturas son generales y por eso muchas veces cuando llueve en algún sector en particular, ese lugar en particular lleva bien la campaña y en las zonas que están aledañas, que no recibieron tanta lluvia, la están pasando muy mal. Bueno, este año es un poquito más general ese flujo de humedad, lo cual ayuda a que las precipitaciones sean un poquito más generales, no abundantes, pero sí generales, y las temperaturas que sí tengan esos picos máximos bastante elevados. Esto es para diciembre, esto es para enero. Fíjense que los mapas van cambiando, no van cambiando demasiado en la circulación, pero sí van generando algunos cambios puntuales, sobre todo en la parte más, digamos, en las zonas más rezagadas que comúnmente solemos tener, La Pampa, zonas de San Luis, que quedan un poquito más al margen de los eventos de lluvia más importantes. Pero lo que más quería remarcar era fundamentalmente el tema de la temperatura. Fíjense que cuando vemos este mapa en general del mes de enero o el de febrero y vemos cómo se van moviendo, se van desplazando los núcleos de precipitación, vemos algunas variaciones, pero lo que no ha cambiado o lo que más tenemos que hacer hincapié es el tema de las temperaturas, que siguen siendo uno de los factores más relevantes, ¿sí? Obviamente, lo primero que por ahí me pueden llegar a decir es, bueno, calor pero con agua, te la peleo. Calor en seca es mucho más complicado. Pero bueno, tenemos los perfiles cargados por este invierno particular, eso nos va a ayudar a que si llega a haber ventanas en el periodo del verano, pausas de precipitaciones, tengamos la herramienta, el arma para poder pelear esos momentos, cosa que no hemos tenido en otros años, que las lluvias habían sido buenas, pero que veníamos por ahí de años de sequía, entonces los perfiles estaban mal cargados, había irregularidad en las precipitaciones, entonces la pérdida de humedad era mucho mayor y no teníamos la herramienta para poder pelear esas altas temperaturas. Yo no voy a extenderme mucho más, creo que puse hasta abril en los mapas, tenemos acá marzo. El único comentario que podemos llegar a hacer de abril es una rápida metida así de ambiente un poco más seco por el oeste, pero en general la idea no era extenderse demasiado en proyecciones muy a largo plazo, sino hacer hincapié a los cambios que podemos llegar a tener. Y voy a usar la misma palabra que al principio, la adaptabilidad que necesitamos este año para ver qué nos conviene hacer, si adelantarnos, atrasarnos o aprovechar la humedad que ya tenemos en el suelo para poder hacer una campaña que sea lo mejor posible. Gracias, Leo. Muchas gracias. Lo va a contradecir, me imagino. Pongámosle un poco de acción, ¿no? ¿Cómo? Se lo escucha. ¿Estoy al aire? Sí, sí. Ah, bueno. No, en realidad con Leo estamos demasiado de acuerdo, es casi aburrido. Miren, voy a tratar de agregarle algo a lo de Leo, ¿no? Pero está muy bien. Inclusive, van a ver que lo que presento yo va a ser muy parecido, ¿no? Por ahí les voy a meter algún detalle más. Pero yo quiero empezar por discutir un poco la falacia que ha usado Matías para tratar de provocarnos. Porque hiciste una pregunta. ¿Hay que cambiar el mundo o hay que adaptarse al mundo? O el mundo nos cambia a nosotros y tenemos que adaptarnos. Bueno, es que justamente ahí estas tres cosas que son complementarias las están planteando como antagónicas. Porque fíjense, la interpretación clásica de la teoría de Darwin es quién triunfa, el más fuerte o el que mejor se adapta. El año pasado decías que el que mejor se adapta. Y lo sigo diciendo, entonces no es contrapuesto. Fíjate, el que mejor se adapta. Nosotros descendemos de unos roedores minúsculos de sangre caliente, que cuando vino justamente hace 65 millones de años, el mundo se enfrió tremendamente. ¿Qué pasa? No es que le iba mejor en ese mundo más frío, pero tenían ventajas comparativas frente a los dinosaurios. Los dinosaurios quedaban aletargados y estos seres
de sangre caliente, de los de que descendemos nosotros, no se avergüence, descendemos de las ratas. Después vinieron los monos y todo eso, y seguían funcionando. Entonces se comían al dinosaurio aletargado. Entonces, frente a un cambio, la adaptación, ¿qué es? Mitigar lo negativo y aprovechar lo positivo. Para ellos había algo positivo. Entonces, las dos cosas son complementarias, ¿verdad? Las medidas adaptativas. Justamente en el Congreso de APRESID dio una charla el doctor Bigliso, muy interesante sobre eso, que está estudiando los mecanismos de adaptación al cambio climático que están tomando los productores. Que eso es la clave del éxito, ¿verdad? Yo soy discípulo de un viejo profesor, te estoy hablando del año 70, Leo, que era el ingeniero Molina, y realmente nos llevaba a los viajes de agricultura general, que era la materia, eran años muy secos, los años 50, 60. Íbamos por una sequía tremenda, y ahí se veía un campo verde. Era un campo manejado por el ingeniero Molina y sus colaboradores, que hace un rato nos encontramos con uno de los superstites, Leo, porque tenemos el 77 para arriba, el ingeniero Hernán Otamendi, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Las medidas adaptativas que había aprendido a tomar el ingeniero Molina, que era microbiólogo, era edafólogo, porque frente a ese cambio de la circulación, como dice Leo, ¿y cuáles son nuestras medidas? El manejo del suelo, del sistema productivo. Ahí está la adaptación, ¿verdad? Que es la que te lleva a cambiar el mundo. Pero si vos querés cambiar el mundo, que en realidad es cambiarlo para el ser humano, oponiéndote al mundo no lo vas a poder hacer. Entonces Mirá. las dos cosas son complementarias y valga que ha sido muy hábil en contraponer cosas. Escaló filosóficamente el asunto, bien. Son complementarias, ¿verdad? Y ahora sí, vamos pasando muy brevemente, porque ya en realidad lo meteorológico lo debería decir Leo en estas charlas y por ahí yo hacer esto que estoy hablando de las medidas adaptativas agronómicas. Como ya dijo Leo, fíjense, la imagen de arriba tiene la situación de anomalía de los mares de diciembre del año pasado, la Navidad. Estábamos en ese símil La Niña. Pero fíjense el estrecho de Drake, que es el brazo de mar entre Sudamérica y la Antártida. Ven que está celeste, está frío. Y ven el litoral atlántico sudamericano que está frío. Esa es la corriente de Malvinas. Hoy, fíjense que esta es la última imagen disponible, sigue medio frío el Ecuador. O sea que estamos, más que La Niña, estamos en un neutral. Y el problema es que sigue frío el Atlántico. Esto forma parte de un ciclo de muchos años. Los años 30, 40, 50 en Norteamérica, acá en el mundo prácticamente fueron de sequías, calorazos, heladas en invierno terribles. Después, no sé si cuando nació Leo un poco antes, empezó a mejorar el clima, hubo un óptimo de 30 años, ¿verdad? Los años 80, 90, hasta 2007. 2007 volvieron los vientos polares. Se acabó el reinado del niño y la niña. Ya no podemos explicar más todo con el niño y la niña. Es como el glifosato. No es único ya. ¿Y ahora qué pasa? Cuando hay un niño no es demasiado fuerte. Cuando es una niña se nos hace muy fuerte. Por eso, como hizo notar Leo, 2018-19 fue el último año húmedo. Casi se desborda el río Paraguay y el Paraná. Y el siguiente año húmedo fue 23-24. Todo lo demás fue símil La Niña. Y ahora estamos en una situación que yo acuerdo con lo que dijo Leo de que por suerte está viniendo lluvia. No es que se nos hacen los manchones marrones. Pero tengo que pasar yo. ¿Ahí? Con este. Gracias. Fíjense, de vuelta. Esto es el primer mapa. Yo acá no logro leer el mes.
Debería ser septiembre. Mes 9, ¿no? Ah, sí, está ahí, pero no. Cantámelo, Leo, gracias. Ven, de vuelta, este es septiembre. Ven que mi mapa es un poco más dramático que el de Leo. Porque, fíjense, yo acuerdo que llueve, ¿verdad? Y es casi el mismo mapa, los colores son distintos. Pero ven ahí que aparece un naranja en el oeste de Santa Fe, Córdoba. Es lo mismo que puso Leo, no es distinto, ¿eh? Pero ¿qué te marca ahí? Es distinto donde cambiamos el color, Leo. Ahí a mí ya me da que en la frontera entre el clima húmedo y el subhúmedo está en el oeste de Buenos Aires. O sea que no es que no te va a llover. Pero miren abajo, la máxima, ven abajo a la izquierda está la máxima. Ven que son calores importantes ya. Y a la derecha está la mínima. Todavía vamos a tener heladas meteorológicas en Buenos Aires. ¿Ven la tremenda amplitud del clima? ¿Sí? Y ahí, ¿qué ocurre? Ya va a haber una diferenciación, ¿verdad? Ven, todo el centro este de Buenos Aires está bien, hasta ahí le llueve. El foco está en Río Grande do Sul. Pasemos una más. Fíjense, acá me da más irregular que a vos todavía, ¿no? Ah, volví al 9. Este es 10. ¿Ve? Me da una irregularidad. Este modelo destaca la irregularidad. Y fíjense dónde le pone una franja medio seca. Justo en zona núcleo. O casi. Las temperaturas siguen un poco elevadas, sigue entrando viento frío. Esto es propio de esta fase negativa del clima, que empezó aproximadamente en 2007, donde más se nota es en La Pampa, en la zona semiárida. Esto es, ¿en qué estoy? En Noviembre. Noviembre. Ven, como decía Leo, hay agua, pero miren los calores, ¿verdad? Y todavía entra frío. ¿Ven qué clima riguroso? Aquí hay que adaptarse muy bien. Esto es diciembre, ¿no? Y bueno, también, ¿ven ahí el límite común entre Córdoba, La Pampa y Buenos Aires? Que ahí se veía también bien en los mapas de Leo eso, ¿verdad? Y fíjense el calor a la izquierda y que todavía entra frío. Diciembre, ven como que diciembre hay una recuperación, ahí viene agua, por eso acuerdo con lo que decías vos, no es con agua, hay que manejar esa cantidad de agua. El que la maneje bien, eso es adaptación, va a cambiar su mundo. Y el que no, no. Acá tenemos enero, ¿no? No, eso es diciembre. Ahí está diciembre. Eso es diciembre, el 12. diciembre, pero, perdón. Sí. A mí me gusta pararme y señalar, pero como en estos LED no se puede. Entonces, también ahí ven que es muy irregular. Ahí si se llega a cumplir esto, le da la lluvia justo al área deprimida, que está inundada. Que ahí también, te lo digo a vos, Matías, como periodista, es decir, ese área deprimida, el Valle de Vallimanca, toda esa parte de la cuenca del Salado, si uno le preguntaba al ingeniero Molina, no era agrícola. Eso era una zona ganadera. Que justamente, ¿qué pasaba a los años de inundación? Se recuperaba. Y entonces producía muy bien. O sea, esa inundación cada X años lo recuperaba. ¿Qué pasó en la fase positiva? Estuvo inundado 10 años, ¿no? Y se hicieron todo tipo de cosas contra el mundo, Matías, y no se hizo más que empeorar las cosas. El plan maestro, las obras contra el mundo. Exactamente. El plan maestro, los canales que desagotan el agua para arriba, que en definitiva, ¿qué sirven? Para que el agua que cae aguas arriba le vaya allí. Lo han empeorado considerablemente. Para que se estanque, sí. ¿Eh? Para que se estanque, para que no corra. Sí, lo han empeorado del todo. No podés ir contra el mundo. Y bueno, si seguimos, bueno, ahí hay un mes que se recupera un poco, pero fíjense que sobre Entre Ríos, zona núcleo, no está el verde oscuro. Y hay manchones. Ven que es muy irregular. Y fíjense abajo el calorcito. Esto es enero, ¿no?
Hay que irse a Miami en enero Bueno. porque va a hacer calor, por lo visto. Esto se hubiera visto, ahí ven Mato Grosso do Sul, ¿no? Yo no lo puedo señalar, pero justo arriba de Paraguay, pegado está Mato Grosso do Sul. Eso se ha convertido en la fábrica de calor de Sudamérica, porque Brasil avanzó, los últimos años duplicó la superficie agrícola. Avanzó con casi 26 millones de hectáreas de soja y maíz en ¿cómo se llama? Mato Grosso do Sul y Mato Grosso. Te cambió la superficie terrestre. Y además dragaron el Pantanal, que es el humedal que regulaba el río Paraguay. Hoy el río Paraguay está de vuelta abajo, está en 2 metros. Tendría que estar en 4 en esta época del año. Porque ¿qué lograron dragando el Pantanal? Que cuando llueve mucho, como en 2018 y 2019, se te inunda la costa paraguaya. Hay un aluvión de agua. Después tenés 3, 4, 5 años, como dijo el licenciado de Benedictis, y del río te baja a mínimos históricos. Estos últimos años se podía cruzar de Argentina a Paraguay en camioneta, el río Paraguay. Había un vado. Y miren, fíjate Leo, con ese calorcito, si que es coherente con tus mapas, lo que puede ser ese agua, no te alcanza. O sea, ahí, y queda rezarle a Santa Rosa, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, acá tenés, esto es febrero. Sí. Febrero, bueno, nos da una vacilación. ¿Se va a cumplir esto? No, seguro que no se cumple tal cual, Matías, ¿no? ¿Qué te está indicando el modelo? Que hay una gran irregularidad, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Mira, estamos en un escenario extemporáneo. Por suerte se va el calor, empieza a entrar frío, y marzo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como que vuelve la lluvia, sigue un poco el calor, y empieza a entrar frío. Yo creo que no puse más meses. No, ya no funciona más. Bueno, no nos has hecho diferir mucho. Yo lo que te introduzco es este asunto. Los colores. Me gustaría que el año que viene se pongan de acuerdo en los colores. Pero... Ahí que me puso. Puso, mirá, ahí como que abril se nos vendría otro de estos otoños que te llevan puesto, que está pasando, que se está convirtiendo también en una característica, que cuando ya empezás a no necesitar agua te llega toda junta. Estamos en un nuevo escenario desde 2007, que se va acentuando año a año. Eso se nota en las compañías de seguros, en los estudios de adaptabilidad. Por eso justamente insistimos ambos en el tema de adaptabilidad. El que va a sobrevivir es el que mejor se adapte al clima y a las medidas de gobierno. ¿Puedo empezar con un par de preguntas, un par de disparadores que me quedan picando? Ahí la coincidencia está clara, es que va a ser más generoso que el año que transcurrió en materia de lluvias, pero un condicionante serio puede ser los calores. ¿Cómo juegan los dos factores juntos? Poniéndose en la piel del productor. Hay que aprovechar el agua disponible porque capaz que se evapora. ¿Cuál es la lectura que habría que hacer? No sé, conteste el que quiere. Bueno, sí, en realidad yo creo que sí, justamente una de las cuestiones más importantes es el tema de las temperaturas, los altos valores, la frecuencia en las olas de calor y en particular lo largo de este año, ¿no? Lo largo de las altas temperaturas, empezando muy temprano, terminando muy tarde, a diferencia de los años anteriores que fue muy fuerte el verano, pero que comúnmente lo hemos tenido más corto. Entonces, este año yo creo que es una de las cuestiones más significativas. Y yendo un poco a lo que mostramos en todos los mapas, con algunas diferencias, pero que en realidad lo sustancial es lo mismo, creo que es el punto, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay que aprovechar la humedad, pero también teniendo en cuenta esos periodos, esas ventanas que podemos llegar a tener, sobre todo pensando en los momentos más críticos de los cultivos. Entonces, porque por ahí uno en este año puede decir, bueno, aprovecho la humedad ahora, adelanto los periodos críticos,
trato de caer en un diciembre y no en un enero para que no me golpee tanto. Pero este año en particular, diciembre puede llegar a ser también bastante importante el calor de diciembre. Lo bueno de este año, y yo creo que es la clave de este año, es que este año tenemos reservas. Entonces, eso es fundamental. Es fundamental para el productor, ya tiene el arma para pelear. Entonces, sí, es cierto, lo mejor sería que llueva durante toda la campaña, que no tengamos esos periodos, que el calor no sea tan grave, pero hoy en día el arma que tenemos para pelear eso es el agua que tenemos. Entonces, el agua que tenemos hoy en día es importante y eso es lo que tenemos que aprovechar y manejarla bien. ¿Y aguanta para un maíz tardío, digo, esta reserva? Yo tengo mis dudas sobre eso, Matías, ¿eh? La mayor parte de la gente que siembra, que no sé cuál será tu experiencia, porque también hablas con productores, es que ven mejor un maíz temprano. Y hay quien está hablando, no sé si vos escuchaste algo y vos, de maíz ultra temprano. Mañana. ¿Eh? Mañana. Y sí. Sí, porque hoy tenés el agua. Porque, a ver qué te parece a vos, Leo. Yo lo que estoy notando es que en el óptimo había una tormenta de Navidad, una de Año Nuevo, una de Reyes. Y ahora cada vez está fallando más la de Reyes, casi no está. Muchas veces falla la de Año Nuevo y la de Navidad se mantiene más. ¿Pero qué te hace eso? Ese tiempo playero se extiende. ¿Sí? O sea, la temporada de playa te está empezando sobre Navidad y se está extendiendo hasta primera quincena. Fíjate, un indicador es el turismo. Se ha mejorado mucho el precio de la primera quincena de febrero, Matías. Y la segunda y se encareció la segunda de diciembre. Y también, claro, mucha gente, y la segunda de diciembre, que antes era húmeda, la tormenta la fecha de comienzo de la tormenta de diciembre, el 8 de diciembre, el día de la Virgen. Por ejemplo, en mi primera comunión, una tormenta de esas. ¿Pero qué decís? Que digo, se adelantó un poco el calor, la etapa de playera. Sí, y se atrasó al final. Ajá. Porque antes era... ¿Y eso agronómicamente qué complica? Y te complica, te da un periodo de estrés más largo. Siempre, enero fue un periodo de estrés. Vos tenías que llegar a enero en los maíces largos, ¿no? Tenías que llegar a enero con buenas reservas de humedad que te la daba la tormenta de Reyes. Y así llegabas al 28, era muy típico cuando digamos, hace 40 años, ¿no? La tormenta del 28 de enero. Sí, después ya seguían las lluvias. Febrero siempre te recuperaba. Ahora, ¿cuántos años, me gustaría que vos lo comentes, cuántos años pasa que en febrero no llega la lluvia la primera semana, no llega la segunda? ¿Qué te parece a vos? Sí, tal cual, tal cual. De hecho, lo que estábamos teniendo son ventanas muy prolongadas de ausencia de lluvia, que es lo que más estuvo complicando. Pero por eso insisto mucho en lo que tenés, en ese aspecto, porque ahí volvemos al principio. Una ventana sin lluvias no nos gusta a nadie, porque tenés el cultivo ahí mirando para arriba con el calor ese que estábamos mostrando, con lo cual obviamente que hay un estrés muy, muy elevado. Pero el hecho de llegar con esta humedad y que te acompañe un poco la primavera ayuda. No es lo óptimo, pero ayuda. Ayuda, pero no sabemos si va a alcanzar, es la sensación que queda. Bueno. O sea, no es que está la lluvia garantizada ni el agua garantizada, más allá que sea más húmedo que el año pasado el escenario. No, garantizar la lluvia no tenés. Sí es un escenario más húmedo que el del año pasado, eso sí, eso sí. Que es, el problema está en la irregularidad, que es lo que mostraba Eduardo. El problema está en las altas temperaturas prolongadas. Irregularidad, calor, sí, que aumenta la evaporación, digamos, y quizás esa ventana más larga en el verano. Exacto, pero si comparás este año con los últimos 7 años, 8 años, este año es el más generoso que estamos teniendo por lejos en cuanto a las lluvias. La adaptabilidad para cambiar el mundo, porque el que no se adapta no cambia el mundo. Primero hay que sobrevivir y después cambiar el mundo, me quedó claro. Bueno. Pero ¿qué le recomendaría? Ya se va a inventar otra el año que viene.
¿Qué le recomendarían al productor que debe adaptarse? Me imagino que una de las recomendaciones, así, digo, de sentido común es hay que tener la logística muy lista, ¿no? Porque justamente al ser tan cambiante el escenario, digo, cosecha, siembra y todo, hay que tenerlo, digo, para no pelearse con otros, para aprovechar las ventanitas. Totalmente, Digo, sí. se me ocurre pensar. El problema es, porque ese problema vos lo planteás en Brasil, por ejemplo, tiene una capacidad de logística infernal, que vive justamente de las pequeñas ventanas, al revés, en el caso de Brasil, cuando tiene esos momentos de mucha lluvia y que tiene que aprovechar una ventana para poder salir a cosechar, lo hace por ahí la misma capacidad de hectáreas que tenemos acá en Argentina, ellos lo cosechan en 3 días, 4 días por la capacidad logística, cosa que acá no hay. Pero no culpa del productor, sino porque no tenemos la suficiente disponibilidad. Pero bueno, de todas maneras sí, lo ideal sería justamente eso, poder plantear un escenario en el cual, sobre todo ahora para aprovechar humedad y después cuando estemos más adelante, el hecho de aprovechar los momentos en los cuales nos permite, y no lo que nos pasó este año, que este año veníamos pidiendo algo de agua y cuando llegó el agua pedíamos que pare para poder levantar y hay lugares que todavía no levantaron la cosecha Es lo que acaba de mostrar el mapa de abril, ¿no? El riesgo de un otoño muy llovedor de vuelta. Entonces tratar de anticiparse a eso y ahí ya jugamos con otra cosa, el pronóstico de corto plazo, ir mirando eso, estar atento a las actualizaciones del corto plazo para adelantarse a una situación que te puedes después traer contratiempos muy grandes. ¿Piensa lo mismo? Totalmente, totalmente. Nos tenemos que pelear más, ¿no? Sí, Me no, arruinan pero eso todo. se llama comunicación horizontal, que es muy lindo lo que logramos con Leo, ¿no? Entonces, Para ustedes. que se comuniquen dos áreas Matías se del aburre. conocimiento. Yo metiéndome en lo agronómico, ¿sí? La diferencia entre yo y Leo es que él no es agrónomo y yo tampoco. Porque yo no me dediqué a la agronomía, ¿verdad? De campo. Entonces es difícil dar esas indicaciones. Pero lo que yo escucho y me latiría es, mirá, tiene más chance un maíz temprano. Porque llegás con el agua que ya hay, que es lo que está diciendo Leo. Y para un maíz, el periodo de calor es fatal. Vos una polinización ahí donde a mí me da el calor... Fíjate, las grandes caídas de producción de maíz han sido por calor siempre, no por lluvia. Ese 2012 de Estados Unidos, que llevó la soja y todo a $700, fue una ola de calor a polinización en Norteamérica, no era la sequía, porque muchas veces el USDA daba el mapa de sequía parecido y ese año fue la caída por el calor. ¿Sí? Y después, en sojas, el tema de las hojas un poco más largas de ciclo indefinido, que por ahí, vos en ese periodo de calor, ahí me gustaría preguntarle a alguien que sepa de agronomía, como ustedes, ¿verdad? ¿Qué les parece? Una soja de ciclo indefinido que por ahí las flores de 3 entrenudos se las quemó el calor, pero después tira otros entrenudos con flores. Y aprovecha lo de otoño. Que ahí está el tema de la genética. Pero pensando en el maíz de nuevo, hay que tratar de llegar a un estadio de desarrollo importante para enfrentar la ola de calor. Y bueno, si la ola de calor, si ya está madurando, ya se polinizó, ya se llenó el granito, te va a hacer mucho menos daño que el calor. Lo espantoso es la polinización. ¿Sí? Que te mate el polen en el aire y te queme los estigmas de las flores femeninas, más que el agua. ¿Algún otro consejo? ¿Alguna otra mirada? Uno, si fuera periodista diría, el clima está mucho mejor, no es niño histérico, ya me quedó claro, lo están calificando como, no sé una neutralidad. Son títulos riesgosos a esta altura. Sí. Pero en todo caso, tampoco es una campaña para descorchar, porque hay desafíos, está más que claro eso. Ahora, la lógica periodística berreta, de los periodistas que ponemos títulos, diría, si el año pasado, cuando nos juntamos hace un año, y había una niña moderada, yendo a neutra, pero faltaron lluvias, y fue un año que arrancamos. Finalmente la producción no fue mala de maíz, 50 millones, 52 millones.
Digo, este año debería ser, Argentina podría aspirar a una mayor producción, esta es la pregunta titulera. Depende de la siembra. Depende de los productores. Bueno, por eso digo en las medidas de gobierno, porque ahí viene el Excel, Matías. No, está claro. La Hoy me economía. contaba justamente el ingeniero Otamendi, que lamentablemente se tuvo que ir, que los rendimientos de indiferencia te están dando en 9.000 kilos. Ujú. Aún así están dando mejor que otros cultivos. Esta es la clave. Pero depende mucho de eso, pero si los productores se van a alargar igual a sembrar. No sé si debería ser un buen año en términos productivos, si no enfrentamos si esas señales de alerta no se convierten en una catástrofe. Pero una cosa, ya el año pasado yo me acuerdo bien que cuando cerró Leo dijo, tenemos la tecnología. ¿Sí? O sea, en este momento ya uno de estos eventos, que por ejemplo, uno de estos eventos hace 40 años te tiraba un gobierno, la sequía 88-89 le tiró el gobierno de Alfonsín. Fue así. Vos eras muy chiquito. No, pero me acuerdo. Se había tirado al plan primavera, que era una buena cosecha. Y faltaron cigarrillos durante una semana en Buenos Aires. Me acuerdo perfectamente. ¿Verdad? Viene esa sequía 88-89, que le digo, iba a hacerla con la reunión internacional de soja en la bolsa de cereales en marzo del 89. Me mandan, en ese momento yo era un ayudante, me mandan a mí y a otro delincuente a que ahí se acordaron las autoridades que había que mostrarle lotes de soja a los que venían de todo el mundo. Nos mandaron, finalmente en Córdoba, nos dijo el delegado agrícola, un ingeniero Boisuk, ¿no? Hace como 40 años. Dice, había uno que había quedado en pie, un lote. No busquen más, no. Porque no hay. Estábamos tomando una cerveza frente a la catedral. Le mostramos una foto a la gente. No teníamos, ¿verdad? Un lote de soja. Ni de maíz, ni de nada para mostrarle a nadie. Tira un gobierno. Hoy en día ya una sequía de estas no tira un gobierno. Baja la producción un porcentaje, ¿verdad? Con respecto al potencial. Pero te deja... Tenemos tecnología, esa es la diferencia, el amortiguador es tecnológico. Claro. Lo que cambió, el 89 todavía era arado, estábamos en la edad de piedra. Sí, respecto de ahora, claro. Sí, ese cambio fue en los años 90, cuando entra la siembra directa, ¿verdad? Eso lo favoreció el innombrable, ¿verdad? Nuestro presidente. El de la serie, sí. El de la serie. Entonces, y hoy en día que haya un fracaso de producción, que vos digas, suponete ahora, Matías, ¿vos tenés una noción de cuál sería el potencial de producción de maíz de Argentina? Y si se siembra una buena siembra, deberíamos estar piso y con buen año lluvioso, 60 millones, 10 millones más que ahora. Sí, también. ¿Y vos qué pensás, Leo? Sí, tal cual, estamos en ese orden. 60. Y bueno. Y un año relativamente malo como fue el anterior, caímos en 50. Es lo que vos decís, la tecnología te hace de amortiguador muy fuerte. Y entonces podrías decir, a lo que estamos mostrando ahora, tanto el licenciado de Benedictis como un servidor, estaríamos en un piso de 50, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, y con estas lluvias, yo insisto mucho, si bien hago pronóstico y trato de mirar para adelante, lo que tengo en la mano es importante y con la humedad que hay es súper aprovechable y sí, hay una muy buena tendencia. No es el clima óptimo, de eso estamos seguros, hay un montón de problemas, pero realmente estamos en una situación mucho más alentadora y se ven en el ánimo propio del productor que ha cambiado mucho eso. Antes de despedirlos... Perdón, mirá cómo nos jugamos, ¿eh? Sí, se están jugando. Ahí, el año que viene, si Dios quiere, nos podés verduguear hasta acá, ¿no? Aprovecho que los tengo aquí y antes de pedirle a la gente que los aplauda, un pronóstico para Santa Rosa. ¿Me va a dejar jugar el fútbol el sábado o abandono, cuelgo los botines? Tiene que contestar el meteorólogo. Yo te recomendaría que no juegues el partido, pero no por lo climático, sino por vos, por cuidarte.
que abandone el fútbol. Gracias por esta charla, muy amables. Gracias. Un aplauso para ellos.